Jesucristo. ¿Salvador o solo un profeta? Esta es una de las preguntas más debatidas en la historia de la humanidad. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para los musulmanes, es un profeta venerado, pero no divino. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias? ¿Cómo afectan la forma en que cada religión ve la salvación y el destino final de la humanidad? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Para empezar, abordemos la cuestión central: ¿quién es Jesús? En el cristianismo, Jesús es Dios hecho hombre, el Mesías prometido que vino a redimir a la humanidad del pecado y restaurar la relación entre Dios y su creación. Su venida fue anunciada siglos antes por los profetas del Antiguo Testamento, quienes predijeron detalles precisos sobre su nacimiento, su misión y su sacrificio. Su nacimiento milagroso a través de la Virgen María, concebido por obra del Espíritu Santo, no solo marcó el inicio de su vida terrenal, sino que también confirmó su naturaleza divina y su papel único en la historia de la salvación. Jesús no fue solo un maestro o un líder espiritual. Fue la manifestación tangible del amor de Dios, el cumplimiento de la promesa divina que traería luz a un mundo en tinieblas y abriría el camino para la redención de todos los que creen en Él. En el Islam, en cambio, Jesús es conocido como Isa y es visto como uno de los más grandes profetas, pero solo eso, un mensajero de Dios, sin divinidad propia. Según el Corán, Jesús fue enviado para guiar a los hijos de Israel, realizó milagros y predicó la adoración a un Dios único. Pero aquí radica una diferencia clave. Para los musulmanes, Jesús no murió en la cruz ni resucitó, sino que fue elevado al cielo por Dios. Esta diferencia es crucial. Para los cristianos, la crucifixión y la resurrección de Jesús son el núcleo de la fe. Su muerte en la cruz no fue una derrota, sino el sacrificio necesario para pagar el precio del pecado. Y su resurrección al tercer día es la prueba definitiva de su divinidad y de la victoria sobre la muerte. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Pero por qué es tan importante la muerte de Jesús? Aquí es donde el cristianismo y el Islam presentan visiones radicalmente opuestas sobre la salvación. En el Islam, el camino hacia Dios depende de la obediencia a sus mandamientos y la acumulación de buenas obras. No existe la noción de un sacrificio expiatorio universal. Cada persona es responsable de sus propios actos y debe esforzarse por alcanzar la misericordia divina mediante la sumisión total a Dios, el arrepentimiento sincero y la práctica de la justicia. La salvación, en esta perspectiva, es un resultado del equilibrio entre las buenas y malas acciones de cada individuo. En el cristianismo, en cambio, la visión es completamente distinta. La humanidad no solo comete pecados, sino que está espiritualmente caída desde el pecado original, lo que crea una barrera insalvable entre el hombre y Dios. Ninguna cantidad de buenas obras, por sinceras que sean, puede borrar la culpa del pecado. La justicia divina demanda una reparación perfecta, pero ningún ser humano es capaz de ofrecerla. Aquí es donde entra Jesucristo. Dios mismo, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para cargar con el castigo que la humanidad merecía. Su muerte en la cruz no fue un simple martirio, sino el sacrificio perfecto y definitivo, el único capaz de pagar la deuda del pecado. Con su sangre derramada, abrió el camino para la reconciliación entre Dios y los hombres, ofreciendo la salvación no como algo que se gana por méritos, sino como un regalo de gracia para quienes creen en Él. La Biblia lo deja claro, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16.
Jesús no vino solo a enseñar, sino a salvar. Él mismo declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. No es una opción entre muchas, es el único camino. Y esto nos lleva a otro punto fundamental: la naturaleza de Jesús. Para los cristianos, Él no solo hablaba en nombre de Dios, sino que era Dios mismo en la tierra. Sus milagros no fueron solo señales de un profeta, sino manifestaciones de su autoridad divina. Calmar la tormenta, multiplicar los panes, devolver la vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Todo esto lo hizo con su propio poder, no como un mero instrumento de Dios, sino como Dios encarnado. Los evangelios están llenos de momentos en los que Jesús se identifica con Dios. En Juan 10:30 dice: «Yo y el Padre uno somos». En Juan 8:58 declara: «Antes de que Abraham existiera, yo soy», usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Para los judíos de su tiempo, esto era una afirmación de divinidad tan clara que intentaron apedrearlo por blasfemia. Por otro lado, el Islam rechaza completamente esta idea. Para los musulmanes, Dios es absolutamente único y no puede tener hijos ni compartir su esencia con nadie. La Trinidad es vista como una herejía, y cualquier atribución de divinidad a Jesús es considerada un grave error. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. Si Jesús no era Dios, ¿por qué permitió que lo adoraran? Cuando Tomás, después de ver las heridas de la crucifixión, cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús no lo corrigió. Si no fuera Dios, ¿no habría aclarado el malentendido? Ahora, hablemos de su segunda venida. Tanto cristianos como musulmanes creen que Jesús regresará al final de los tiempos, pero con propósitos muy diferentes. En el cristianismo, Jesús volverá como juez supremo, estableciendo su reino eterno y trayendo justicia definitiva al mundo. En el Islam, su regreso es para corregir a los cristianos, confirmar el Islam y derrotar al Dajjal, una figura similar al anticristo. Esta diferencia es clave porque afecta la manera en que cada religión ve la historia de la humanidad. Para los cristianos, todo apunta a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es la historia de cómo Dios preparó el camino para la redención a través de Jesús. En el Islam, en cambio, Jesús es solo un eslabón más en la cadena de profetas que culmina en Mahoma. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La diferencia entre ver a Jesús como un profeta o como el Salvador no es solo teológica, es existencial. Si Jesús es solo un profeta, su mensaje es uno entre muchos. Pero si es el Hijo de Dios, su muerte y resurrección cambian todo. No se trata solo de seguir enseñanzas morales, sino de aceptar el regalo de la salvación. Y aquí es donde llegamos a la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta no fue solo una confesión de fe, fue una revelación que transformó su vida para siempre. Jesús no es solo un personaje histórico o un maestro sabio. Es el Salvador que dio su vida por ti. Y hoy, esa misma pregunta sigue en pie. ¿Quién dices tú que es Jesús? Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a seguir explorando, a leer los Evangelios y a descubrir por ti mismo la verdad sobre Jesús. Y si ya lo conoces como tu Salvador, este es el momento de compartir esa verdad con el mundo. No te pierdas el próximo video. Haz clic ahora mismo.